Y bueno, justo para analizar esta compleja situación, esta crisis que se está viviendo en esa región, voy a conversar con el ex viceministro de Justicia y ex alto comisionado para la paz en Colombia, Miguel Ceballos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Eliana, a ti y a toda tu audiencia. Gracias por acompañarnos para hablar de esta situación tan difícil que se está viviendo en esa región del Catatumbo. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. Hay personas que han sido desplazadas, personas que han sido asesinadas y a esta hora nadie está tomando responsabilidad y no se están rindiendo cuentas. ¿Qué le quiere decir usted que el presidente Petro primero se refiera a Maduro como quien preside la presidencia de Venezuela y no lo llama, como en el pasado, presidente, ni mucho menos usurpador como el resto del mundo lo llama? Pero en este caso, el tono en el que se envía esta misiva y también el que Venezuela esté albergando a estos guerrilleros. Bueno, Elian, aquí hay un problema muy grande de incoherencia. El presidente Petro, como se nota en sus mensajes, ha venido apoyando desde hace muchos, pero muchos años el régimen primero de Chávez y después el de Maduro. Por supuesto que hoy, después de que se demostró que Maduro usurpó el poder y violó todos los derechos democráticos del pueblo de Venezuela al no reconocer el triunfo de Edmundo González, el gobierno de Colombia no ha reconocido la dictadura de Maduro, pero maneja dos discursos. Maneja un discurso de no reconocimiento de la dictadura, pero trata, como tú bien lo mencionas, a Maduro como un presidente. En ese sentido, tenemos un gran problema y es que los grupos armados como el ELN, que viene desatando esta violencia terrible en esta zona limítrofe con Venezuela, vive y es protegido por el régimen de Maduro hace muchos años. Y en ese sentido es un grupo guerrillero en Colombia, pero funciona como un grupo paramilitar en Venezuela y eso es lo que está generando esta situación. Atacan y violan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en nuestro territorio colombiano y se refugian tranquilamente en territorio venezolano, lo cual es inaceptable. Completamente. Y esta situación, por supuesto, es alarmante porque estamos hablando de una crisis no solamente política en la región, pero también internacional. Y quisiera referirme a lo siguiente. A ver, a Cuba se le agrega en esta lista de países que promueven el terrorismo por albergar a cabecillas, a guerrilleros del ELN. Pero en el caso de Venezuela, están en el territorio. ¿Y qué se espera de esta nueva administración? ¿Qué se espera del secretario de Estado, Marco Rubio, que estará llegando por primera vez después de asumir el cargo a la región? ¿Qué están esperando tanto los colombianos como los venezolanos sobre esta situación, sobre esta manera tan laxa de abordar un tema tan complejo como lo que está sucediendo en el Catatumbo? Bueno, ya la administración de Donald Trump dio un mensaje muy claro. El presidente Biden había retirado unas horas antes de terminar su presidencia a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. El presidente Trump en una de sus primeras órdenes lo que hizo fue reintegrar a Cuba en esa lista y como ustedes lo vieron en el video que se presentó al inicio de esta entrevista, la propia fiscal general de la Nación se pregunta si los jefes del ELN están o no en territorio cubano. De estar en territorio cubano, pues habría un problema enorme porque Cuba, que ya está en la lista de países que apoya el terrorismo, quedaría como un protector de grupos terroristas. Y respondiendo a tu pregunta, es muy claro que Venezuela tiene un riesgo gigante de que la administración Trump y especialmente el secretario Marco Rubio ingrese a Venezuela en esa lista de países que apoyan el terrorismo, porque es el mismo presidente de Colombia, el presidente Petro, el que le está diciendo a Maduro, oiga, señor Maduro, usted está protegiendo y defendiendo grupos terroristas como el ELN y en ese sentido lo que uno puede suponer es que Estados Unidos ingrese a Venezuela en esa lista de países que apoyan el terrorismo, lo cual implicaría una serie de sanciones que afectaría muchísimo a ese país. Completamente. Ex viceministro Ceballos, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado a esta hora. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Elian. Muchas gracias. Gracias.